Vamos a platicar ahora con don Gustavo de Hoyos, él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, a quien saludo con gusto. Licenciado, buen día. Oscar Mario, muy buenos días, un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, el organismo que usted comanda quiere fijar un salario mínimo que podría llegar a casi 200 pesos diarios para el 2030, pero en términos prácticos y para quienes no somos expertos en aritmética o en economía, ¿esto qué significa? ¿Cuál sería este proceso para la transición? Licenciado, adelante. Gracias, Oscar Mario. Te comparto que la Coparmex el pasado jueves presentó una iniciativa para transitar en México a lo que hemos denominado una nueva cultura salarial. ¿Por qué hablamos de esto, Oscar Mario? Porque cuando observamos los datos duros, la gran visión de lo que ha evolucionado nuestro país en los últimos años, encontramos que durante los últimos 24 años en México únicamente el salario en términos reales ha crecido cerca de un 6.38%. Esto no es un buen dato para el país, porque con este ritmo no vamos a evolucionar a una sociedad mucho más igualitaria, donde la pobreza paulatinamente vaya siendo desplazada. Por eso que la Coparmex, de manera responsable, hemos planteado la importancia de que el país tenga una gran visión en materia salarial. Hoy por hoy, hay que reconocerlo, la política salarial se ha ido definiendo mes con mes. Nos reunimos a negociar patrones, trabajadores y gobierno los incrementos en noviembre y diciembre, y se cierra la cortina, y prácticamente esto no trasciende en una visión de hacia dónde queremos transitar como país. Los efectos evidentemente han llegado con el tiempo, y debo decirte, Oscar Mario, que hoy lastimosamente México, si presenciamos todo el escenario de Latinoamérica, tiene el salario mínimo más bajo de toda Latinoamérica. Solamente estamos por arriba de El Salvador y de Nicaragua. Dicho de otra manera, estamos muy por debajo del salario mínimo de toda Latinoamérica. Apenas $129 es el salario en México. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos planteando en la Coparmex? Con datos oficiales hemos analizado cómo va a evolucionar la población del país, y pensamos que en el 2030 las familias mexicanas en promedio estarán integradas por 3.5 miembros. Las familias han ido evolucionando paulatinamente de un mayor número a un menor número de integrantes, y las proyecciones oficiales es que las familias tendrán este número de integrantes. Y por otro lado, las estimaciones también del gobierno señalan que habrá en promedio 1.7 miembros de cada familia que estarán trabajando. La premisa básica, Oscar Mario, de este planteamiento es que debemos de aspirar a que en 2030, con el ingreso de 1.7 a 2 miembros de la familia, se obtengan el ingreso suficiente para que ninguna familia que esté en la economía formal esté condenada a vivir en pobreza. Esto lo que significa es que tengamos una ruta para que los niveles salariales actuales, y me refiero fundamentalmente al salario mínimo general, que es el salario más bajo de la economía formal, vaya evolucionando de tal manera que con este incremento que tengamos año con año de manera paulatina y responsable podamos llegar en el año 2030 a esta meta que nos hemos trazado como país. Eso es lo que... Perdón, deme 3 minutos para ir a una pausa, por favor. Don Gustavo, regresamos con usted. Estamos con el presidente de la Coparmex. Bueno, regresamos con don Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Plantean fijar un salario mínimo de casi 200 pesos, 194.68 para el 2030. Don Gustavo, pero a ver, el valor del dinero en el tiempo, pues es clave en las finanzas personales, y en teoría, un peso hoy debe valer más que un peso mañana. Entonces, para no hacerlo demasiado complejo, si me permite, si nos vamos en términos nominales, pues este aumento de los 80 actuales, cerrando cifras, suena muy bien, pero imagínese, pues ya no vamos a saber si existe el mundo para el 2030, ¿no? Oscar Mario, Digo, para cómo vamos.
El planteamiento que hemos fundado en Coparmex de una nueva cultura salarial parte de una visión de largo plazo, porque es precisamente lo que nos ha faltado como país en esta materia. Mientras que el mundo en su conjunto, de manera precisa, Latinoamérica ha tenido un importante avance, México prácticamente, lo refería antes de la pausa, en 24 años no ha logrado una evolución sustancial en su nivel salarial. Por eso es que el planteamiento de la Coparmex por una nueva cultura salarial es un planteamiento responsable, no es una ocurrencia de momento, sino que está alineado a los objetivos que el mundo en su conjunto se ha planteado ahora que se aprobaron en 2016 los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable de la Humanidad, los cuales, por cierto, fueron suscritos por México. Lo que planteamos nosotros, Oscar Mario, y regresando un poquito al planteamiento, es que considerando el tamaño promedio de las familias mexicanas de 3.5 integrantes, considerando también que en promedio trabajan entre 1.7 y 2 miembros de cada familia, necesitamos asegurar que quienes se encuentren trabajando jornadas completas en la economía formal obtengan el ingreso necesario para no estar en una condición de pobreza. Déjame ilustrarlo al día de hoy. Hoy, después del incremento que se dio el año pasado a finales y que surtió efectos el 1 de enero de este año, que por cierto fue el más alto en los últimos 20 años, el ingreso a una persona le alcanza para cubrir el 86% de la canasta alimentaria que ha fijado Coneval. Eso es lo más alto que tenemos de los últimos 10 años. Sin embargo, hoy por hoy, en datos duros, una persona que trabaja en la economía formal y que obtiene el salario mínimo no alcanza lo indispensable para no estar en una condición de pobreza. Entonces, esta es una situación que evidentemente en el largo plazo no podemos aceptar que en el país permanezca, y por eso la propuesta es que vayamos paulatinamente evolucionando. Tú referías hace un momento con gran claridad que el dinero tiene una variación de su poder adquisitivo en el tiempo. Lo estamos planteando en pesos constantes del día de hoy. ¿Qué significa? Que si el día de hoy hubiéramos logrado esta meta y estuviéramos en 2030, este día las familias mexicanas deberían de lograr que un trabajador en la economía formal obtuviera un ingreso de entre 162 y 194 pesos en números cerrados, y con esto lograríamos que la inmensa mayoría de las familias no estuvieran en una condición de pobreza. Ahora bien, Oscar Mario, si bien es cierto que eso es una meta de largo plazo, pues hay que tener acción inmediata, hay que dar los primeros pasos para que realmente logremos evolucionar. Y aquí viene el planteamiento que está haciendo la Coparmex para una decisión de ya. Lo que estamos señalando es que debe convocarse de inmediato a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que se revise una modificación del salario mínimo general. Recuerdo al auditorio que la vez pasada que la CONASAMI decidió este tema, fue muy innovadora por el acuerdo que se logró, porque por primera vez el salario mínimo general tuvo una evolución más rápida que el resto de los salarios. A partir de enero de este año, recordará la audiencia que el salario mínimo general tuvo por un lado un incremento igual que el resto de los salarios del 3.9%, pero además se aprobó un concepto novedoso, le llamamos MIR, Monto Independiente de Recuperación, que en el caso del salario mínimo fue de 4 pesos. Lo que hoy en día plantea la Coparmex es que en el mes de julio, a más tardar en el mes de agosto, tenemos que dar un paso más para que este salario mínimo general se acerque a la línea del bienestar. Lo que estamos planteando es que si se logra este consenso, podríamos tener que para el mes de julio o agosto, el 100% de las personas que tienen el salario mínimo general estén al menos con su ingreso para sí mismos en la línea del bienestar. Eso implica evolucionar de los 80 pesos actuales a 92 pesos con 70 centavos. Y aquí, Oscar Mario, si me permites, quisiera referirte que cuando dimos este paso tan importante en el mes de diciembre del año pasado, evidentemente hubo voces que señalaron que un incremento de estas características podría ser peligroso para el país. Hoy en día, con la evidencia contundente que tenemos, podemos señalar que no solamente no generó ningún efecto nocivo, sino que permitió recuperar o acercar mucho más el poder adquisitivo de quienes obtienen este salario a la línea del bienestar. Y muy rápidamente, las tres preocupaciones que se han señalado es que este incremento podría ser de carácter inflacionario. Lo que hemos encontrado con la evidencia documental es que el incremento de inflación, ciertamente muy preocupante que se observa en el país, tiene que ver fundamentalmente con dos factores. Por un lado, con el tipo de cambio, y por otro lado, con la liberalización de los precios de los energéticos. No podemos encontrar una relación de causa-efecto en el incremento del salario que se dio a principios de este año con el aumento de la inflación, de tal manera que el llevar a cabo esta decisión, digamos, en este mes sería absolutamente inocuo, sería inofensivo en términos de la inflación. Por otro lado, Oscar Mario, hubo quienes señalaron
que de darse un incremento importante al salario mínimo general, esto podría generar algún tipo de distorsión en las negociaciones contractuales colectivas, es decir, las negociaciones de los sindicatos con sus empresas. Hoy, una vez que se han llevado a cabo prácticamente todas las negociaciones en el país de los sindicatos que agrupan un mayor número de trabajadores, podemos decir categóricamente, hubo una gran responsabilidad en las negociaciones de sindicatos y de patrones, y esta modificación del salario mínimo general no impactó en forma alguna las negociaciones. Estas siguieron por separado, o dicho de otra manera, hubo un claro entendimiento de los factores de la producción, que este incremento se refiere básicamente al salario mínimo general, es decir, a las personas que están en el nivel más bajo de ingreso en la economía formal. Y finalmente, Oscar Mario, también se señaló que un incremento al salario mínimo general podría generar indirectamente que aumentara la informalidad. Hoy podemos señalar con evidencia categórica, con los datos en la mano, que no fue así. Es decir, hoy en día México tiene menos personas en la informalidad de las que tenía hace un año, o dicho de otra manera, no impactó en forma alguna la informalidad. Nadie, por el incremento del salario mínimo general, ninguna empresa decidió llevar a sus trabajadores a la informalidad. Dicho de otra manera, hay claridad en cuanto a que el país necesita evolucionar a largo plazo, y también nos parece evidencia contundente de que tenemos que llevar estos primeros pasos de inmediato para que pueda empezar a evolucionar esto cuanto antes. Nuestra propuesta en Coparmex es que llevemos a cabo esta modificación, si así se acuerda, en el seno de la CONASAMI, en el mes de julio o en el mes de agosto, para separarlo de la negociación que año con año se tiene que llevar a cabo para el resto de los salarios, y que será seguramente en el mes de noviembre o el mes de diciembre de este año. Oiga, pero no convendría, y si no me corrige, porque pues es una visión, como dicen, 2030, algunos ya hablan de la visión 2030, son muchos años, anexar cada cifra en términos cada cifra, no solo dejarla, más bien al revés, no solo dejarla en términos nominales, sino anexarla o relacionarla a un nivel determinado de aumento máximo en los precios. ¿Sí me explico? Sí, desde luego que sí, estos temas... Porque dice, bueno, perdón, un ejemplo, ¿no? Para el auditorio, sí dicen, bueno, estamos en el 2017, vamos a decir que para el 2010, estoy inventando la cantidad, para el 2020 el salario mínimo con base en este estudio de la Coparmex de los 80 debe subir a los 100 pesos. Estoy inventando las cifras, no son las que ustedes tienen. Bueno, ok, perfecto. Entonces, para el 2020, 100 pesos. Sí, 100 pesos, siempre y cuando tengamos un nivel de inflación igual o menor al 6% o 7% actual. Y si no, pues elaborar otra tablita en paralelo para relacionar estos incrementos nominales con el aumento en los precios para, en términos reales, mantener el poder adquisitivo. Desde luego que sí, también me parece que esta propuesta puede ser enriquecida, puede ser graficada en varios escenarios. Nosotros en Coparmex le apostamos a que el país deberá de, en lo esencial, mantener la ruta que ha seguido en los últimos años en materia de control de la inflación. De hecho, este año tenemos la tasa de inflación más elevada que hemos experimentado en muchos años. Afortunadamente, los datos que se tienen a la vista y la opinión mayoritaria de los economistas es que este efecto tenderá a disminuir en las próximas semanas y en los próximos meses, pero me parece que, como tú bien señalas, lo que tenemos que garantizar es que haya una evolución paulatina, responsable, pero constante del salario mínimo general. Lo que no podemos aceptar en una forma responsable, y así nuestra visión en Coparmex, que pongamos por una economía de mercado con responsabilidad social, que de aquí al 2030, que es, permíteme decirlo de manera coloquial, el corte de caja que se va a hacer en la humanidad para ver cuál fue la evolución de la pobreza y la desigualdad, México se siga quedando atrás, se siga rezagando, y que mientras crecemos por un lado a ser una economía competitiva en algunos aspectos, la 13ª, 14ª economía en términos de su tamaño, por otro lado en materia de bienestar nos estemos paulatinamente quedando atrás. Y no me comparo con nuestros socios comerciales de Norteamérica o de Europa, estamos hablando respecto de Latinoamérica. Esto es una situación que evidentemente tenemos que reconocer primero, y eso nos lleva a tomar decisiones de largo plazo, porque estos cambios no se logran, digamos, de un año para otro. Tenemos que empezar, eso sí, a evolucionar si queremos llegar a la meta que hemos trazado. Bien, entonces serían las cantidades en términos nominales, que, como usted bien dice,
mantengan en términos reales el poder adquisitivo con base en estos incrementos que estarían ligados al nivel de inflación, ¿no? Efectivamente. Pero eso lo están considerando, porque decir, bueno, a ver, para el 2030 vamos a poner 195 pesos como salario mínimo. Bueno, imagínese, como decía la abuelita del convento, ni Dios lo quiera, que llegara López Obrador y la bola de sus secuaces allí a hundir a México. Pues para el 2030 estaríamos peor que Venezuela, y la cantidad de 195 pesos, pues daría exactamente igual, ¿no? Digo, estoy exagerando. Bueno, si llegan ellos, no estoy exagerando, que esperemos que nunca sea el caso. Pero si se dispara mucho la inflación o hay un movimiento muy abrupto en los precios, pues realmente esta cantidad de 194,68, con todo respeto, no dice demasiado, ¿sí? Mira, efectivamente podríamos señalar una gran cantidad de factores porcentuales. Evidentemente hay incertidumbre de cuál va a ser el nivel de la inflación de aquí a 2030. Esperamos y hay que trabajar para que sea baja, esencialmente esté por debajo del 2 o el 3%, y la cantidad la hemos referido en pesos constantes para dar una idea del salto cuántico que tenemos que dar como país para evolucionar de los 80 a los 194 pesos. Si esa realidad, si hoy estuviéramos parados en 2030, desde luego la propuesta contiene pues una gran sustentación en términos de las proyecciones macroeconómicas. Lo que nos interesa dejar muy claro, y es la convicción institucional de la Coparmex, de que el país requiere sí o sí contar con una política salarial de largo plazo. Si no tenemos un objetivo de país de dónde queremos encontrarnos, estaremos condenados a que cualquier viento nos parezca favorable, y entonces cuando revisemos la evolución de que 2030, si no hacemos algo, podremos tener una circunstancia peor de la que hoy en día nos encontramos. Y tiene que ver con el concepto, como lo ha dicho el propio secretario del Trabajo, el secretario de Hacienda, el presidente de la República, con el tema de la productividad, de ser más eficientes, de luchar contra la obsolescencia en materia tecnológica. Son desde luego, son demasiadas variables, ¿no? Pero son sumamente importantes. Tú acabas de dar en el clavo. Una política salarial de largo plazo tiene que venir acompañado por una serie de medidas. Esa es la aportación del sector privado a la construcción de una sociedad más igualitaria, pero en paralelo necesitamos que el gobierno fundamentalmente ponga su parte. Y aquí, Oscar Mares, si me lo permites, hay temas que son insoslayables y además impostergables, como por ejemplo que se recupere la deducibilidad plena en las prestaciones laborales. Parece un despropósito que mientras que desde el sector privado estamos hablando de la posibilidad de acelerar la evolución de los salarios, del lado fiscal, por ejemplo, en los últimos años se haya castigado a las empresas que dan prestaciones a sus trabajadores, y hoy por hoy 50 centavos de cada peso que gastan las empresas en prestaciones a sus trabajadores. Hablamos de vales de despensa, hablamos de ayudas para capacitación, hablamos de apoyos para transporte o de aportaciones a los fondos de pensiones. 50 centavos de cada peso no son deducibles. Entonces, aunque no es el nodo central de esta propuesta, hay mucho que tiene que hacer el gobierno para mejorar lo que está a su alcance, entre otras cosas, desde luego los servicios públicos que también le tiene que conferir a la población, como temas de salud, como temas de vivienda. Así es que todos tenemos que poner algo. Es la propuesta de la Coparmex y pensamos que en los próximos días habrá las condiciones para que se discuta y ojalá que se logren los consensos. Sí, estas cifras deben entonces ir acompañadas de un extensivo modelo pues matemático y estadístico, no solo para mantener, sino para que estos incrementos nominales se traduzcan en términos reales en una mejora del poder adquisitivo de quienes pues viven con un salario mínimo, y ojalá que para el 2030 cada vez sean menos personas, ¿no? Son el día de hoy aproximadamente 428,000 personas que están en la economía formal y que reciben un salario mínimo general. En la economía informal sí son prácticamente 2.5 millones de personas, pero sea una o sea medio millón o sean 2,5 millones, lo cierto es que como premisa, como un imperativo de la economía de mercado y también como un imperativo ético, no podemos aceptar que el salario mínimo general lo mantengamos indefinidamente por debajo de la línea del bienestar. Pues sí, entonces es un estudio que requiere de muchas otras variables que deben de integrarse y que me imagino lo estarán presentando en las próximas semanas, ¿no?
Oscar Mario, yo invitaría a la audiencia en el portal de la Coparmex, www.coparmex.org.mx. Hay un documento técnico bastante extenso donde se hacen todas las valoraciones, todos los soportes metodológicos y económicos que, como tú bien señalas, le dan una sustentación en todos los escenarios posibles a esta propuesta. Evidentemente son temas complejos, son temas que involucran factores de la economía, pero nos parece que es importante que haya una conciencia de la importancia de que como nación tengamos este objetivo perfectamente claro en la meta y que en esa forma los consensos necesarios se empiecen a generar en el país. Bueno, pues estaremos pendientes y si nos permite, pues para darle seguimiento. Bueno, aparte de que esto depende exclusivamente de la, ¿cómo se llama? Es este organismo que no sirve para nada más que para mantener al director ahí que lleva como 400 siglos, ¿cómo se llama? Sí, seguramente te refieres a la CONASAMI, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sí. Es el órgano del Estado mexicano que tiene en su cargo la responsabilidad de procesar estos temas. Hay que decirlo con claridad, es un órgano que no ha cumplido con su misión. Pues claro. Es decir, es inconcebible que a esta fecha no tengamos como país lo que hoy estamos postulando, que es una política salarial de largo plazo, pero se reúne mañana, Oscar Mario. Nosotros esta propuesta mañana la vamos a presentar formalmente ante la CONASAMI. Hemos propuesto además, y aquí hay un papel que es muy importante que los medios de comunicación pueden apoyar, que todas las sesiones, todos los estudios y todas las deliberaciones de la CONASAMI sean públicas, que sean transmitidas en tiempo real. Si en el pasado se hacen públicas ya las comparecencias y las discusiones en el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia, en el Instituto Nacional Electoral, o se hacen públicas también en el INAI, parece un despropósito que estos temas tan importantes para la agenda nacional todavía se ventilen a puerta cerrada, en lo oscurito, y por eso es que estamos planteando, así lo haremos mañana formalmente en el seno de la CONASAMI, que tenemos que dar el paso también en esta materia de la transparencia. Bueno, pues ojalá pongan a trabajar a esa bola de flojos que integran, ¿cómo se llama? Juan Manuel de Anda. Lo que dijo usted, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? En efecto, Oscar Mario, este es el nombre que tiene el órgano del Estado mexicano que tiene... Pero creo que son 2,000 o 2,000 personas que no hacen nada más que ganar muy buenos sueldos, empezando por su presidente que no hace nada, ¿eh? Bueno, lo digo yo para no comprometerlo a usted, ¿eh? Pues en lo que compartimos es el reto de que el resultado del trabajo de la CONASAMI, de los funcionarios que ahí colaboran y de los representantes patronales, obreros y del gobierno, nos pongamos de acuerdo para que el país cuente con una nueva cultura salarial, con una política salarial de largo plazo y que demos en el corto plazo los primeros pasos en esa dirección. Nos están diciendo al auditorio que el señor que no hace nada, el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, se llama Basilio González, que gana muy buena lana, tiene enormes prestaciones y se la pasa bomba, es lo que dicen del auditorio. Creo que así es, ¿eh? Así es que bueno, pues allí lo saluda de parte de todos. Gracias, licenciado. Oscar Mario, gracias, y seguramente aquí se estará generando información importante en los próximos días. Son de esas decisiones trascendentes que como país tenemos que adoptar si queremos que realmente, digamos, el bienestar general de la población basado en la empresa, no basado en ayudas artificiales del gobierno, sino en lo que pasa en los centros de trabajo, paulatinamente nos ayude a evolucionar hacia una sociedad mucho mejor. Bien, gracias. Dicen, no es Basilio González, dice, va a su asilo el señor González. Gracias, licenciado. Gracias, Oscar Mario. Buen día.